idea es comentarle, soy docente universitario, la idea es comentarle digamos, lo que implica el desafío de enseñar programación. Le voy a comentar un poco mi experiencia en una universidad y en distintos, a lo largo del tiempo. ¿Sí? Bueno, brevemente la agenda van a ser esos puntos, básicamente el contexto, la problemática, algunos testimonios y lo que yo considero el desafío, como es el nombre de esta charla, y lo que serían las conclusiones. Bueno, un poco los datos míos también están en LinkedIn. Básicamente vengo del sector privado, hasta los 30 años más o menos, principalmente haciendo foco en Pharmacity y cadenas de retail, y después me dediqué prácticamente a la docencia o a trabajar en ministerios públicos. Bien, ¿dónde estamos? Soy docente, como les decía, universitario de la UNAJ, no sé si todos la conocen, Universidad Nacional Arturo Jauretche. Está emplazada en los que eran los laboratorios de YPF, en un lugar donde le llaman la cuádruple frontera, no es la triple, la cuádruple, donde está Varela, Almirante Brown, Berazategui y Quilmes. Son cerca de 600.000 personas que antes se tenían que movilizar hacia La Plata y ahora tienen la posibilidad de hace unos 10 años, desde la constitución de esta universidad, de estar a 5 kilómetros promedio máximo cada uno de los alumnos. Bien, la materia en la cual dicto clases se llama Fundamentos de Informática, básicamente se enseña a programar. Y hace años decidimos que el lenguaje debiera ser Python. Es un instituto de ingeniería. Los ingenieros pusieron el grito en el cielo. ¿Qué querían que se enseñaran? A ver si alguien adivina. Peor todavía. C. Todos querían enseñar C. Era una locura. Bueno, se sostuvo la decisión de Python y, digamos, ha sido una increíble decisión, una muy buena decisión. Básicamente, bueno, hace 5 años que estoy en la materia, la cursada es cuatrimestral, 6 horas semanales, del orden de los 40 alumnos por comisión, tengo un total de 3 comisiones, la modalidad es teórico-práctica, el concepto áulico es aula, laboratorio, taller, es decir, con computadoras, que bueno, de computadoras hay, fíjense, tengo inscriptos, posibilidad de 40 personas, lugares para 30, ¿y cuántas computadoras? Muchas son 5, 3. 3 computadoras para 40 alumnos. Pero lo que pasa es que después los alumnos abandonan de alguna manera. Y bueno, es la profecía autocumplida, ¿no? Edad promedio 27 años. La mayoría ya viene de otras experiencias. Y el porcentaje de aprobado es del orden de 1/3 del total. Hay mucha deserción. En las condiciones muchas veces que se dan, es entendible. Las problemáticas detectadas, básicamente, es el bajo interés en aprender. Es raro, pero la mayoría viene muy como quedado, con, digamos, muy como cerrado, muy introvertido. Eso es un poco al menos el perfil que se da en los alumnos de este lugar. Estudiantes de carrera en informáticas, muchas ingenierías en petróleo, en transporte y demás. Baja comprensión de texto, prácticamente cuesta mucho que comprendan los enunciados. Poco interés por lo desconocido, o sea, como que le da lo mismo aprender algo o no. O sea, hay que generar, digamos, inyecciones de entusiasmo de alguna manera. Bajo nivel de aprobado, como les comentaba, y, bueno, infraestructura técnica y edilicia acotada, como para usar una palabra elegante. Bueno, algunos de los testimonios de los alumnos dice, yo quiero programar cosas en la web. Y bueno, se arranca con la programación estructurada básica, como primer paso. Buenísimo, profe, dice, ¿con esto ya puedo hacer sistemas? Claro, hacen un pequeñísimo módulo, hacen algo, piden datos y demás y ya creen que pueden gobernar el mundo. Falta un poquito. No entiendo por qué los programas no se hacen solos. A lo cual le respondo, menos mal, ¿no? Si no, ¿qué haría yo? Enseñándoles a ustedes. El programa hace lo que quiere, yo no tengo la culpa. Bueno, es enseñarles que el control no lo tiene el programa, lo tienen que tener cada uno de los programadores. Algunos de los testimonios. ¿Para qué vamos a programar? Eso más que nada dicen los que no son de las carreras informáticas. Esto no sirve. Dice como matemática. Bueno, si estás en una ingeniería, capaz que debieras seguir camino de alguna forma, ¿no?
Funciones no vimos en el secundario, eso una vez me lo discutían. ¿Qué sé yo? Creo que sí, que lo tienen que haber dado, ¿no? Casi seguro que lo voy a tener que recursar. Ya el primer día te plantean eso. Ahí a veces hay que apelar a cierta... A ver, no sé si conocen lo que es el coaching ontológico, al desarrollo del... Si vos decís algo, te va a pasar ese algo. Entonces, pensá positivamente. No entiendo nada. Esa es una clásica, ¿no? ¿Y qué hiciste? ¿Leíste la teoría? Y no, la verdad que no. Y la práctica y tampoco. Lo que pasa es que no entiendo la práctica porque no leí la teoría. Y algunos plantean que ese es un poco el problema. Bueno, dentro de lo que considero el desafío, y acá hay docentes en la sala, bueno, una buena cantidad. ¿Cómo hacen para enseñar un lenguaje? Pero igual, a ver, pero digamos, yo tengo, digamos, prácticamente cursadas completas que son no informáticos. Claro, entonces ahí, ojo, son ingenierías que no son de sistemas, ¿no? Claro, no, acá es parte de la carrera. ¿Y qué haces ahí? Y mínimo arrancás bien heavy, bien fuerte. ¿Viste lo que es la matemática? Sí. ¿La física? Sí. ¿La química? Sí. La informática. Al lado. Es una ciencia básica, no sé si es ciencia básica o no, pero tenés que darle peso. Si no, nadie te va a dar bola, porque en realidad estás compitiendo también contra los otros docentes. Cada docente dice mi materia es la más importante, la mejor, entonces tenemos que entrar en esa competencia de atraer a los alumnos. Bueno, hago foco más que nada como para, o en mi idea de explicar un tema, es, bueno, basémonos en lo que saben. Y una de las cosas que en teoría saben principalmente es las matemáticas. Entonces trato de hacer una analogía con la matemática. Y que entiendan que programar se aprende programando. Y les cuesta entender porque ni siquiera saben lo que es un programa, saben lo que es programar, saben lo que es una instrucción, mucho menos lo que es un condicional, una iteración, y si hablas de funciones, ya te desertó un tercio. Entonces, un poco lo que vengo profesando año tras año, cambiando, mi idea es todos los años dar distinto, ir cambiando, ir probando. A veces me equivoco, a veces no, a veces acierto más, sobre el acierto empiezo a trabajar, charlo con muchos profesores, por eso también los invitaría al resto de los docentes a charlar, a decir, che, ¿cómo generás? ¿Qué haces? ¿De qué manera? Y este último año creo que más o menos le emboqué un poco. Ahora después le voy a comentar al final sobre algunas de las anécdotas. Bueno, respecto del arraigo matemático, básicamente trato de llevarlos a, bueno, ¿algo de matemática conocen? Sí, bien. En matemática se da la descripción de un determinado problema. A eso nosotros lo podemos llamar el modelado, es decir, entender a la informática o a la programación como modelar algo, reflejar o representar algo. ¿Sí? Teoría de conjuntos, ¿qué más? ¿Qué menos? A unión B, como les digo, lo conocen. Intersección, también. Esos son conjuntos. Empezamos a desarrollar teoría de conjunto. Una vez que más o menos lograr la atención, porque más o menos algo recuerdan, ahí pasamos a tipo de datos. Comentándole que de alguna manera un lenguaje de programación tiene otros tipos de datos que no se ven en la matemática. Como los booleanos. Hasta he llegado a mostrarle la biografía de George, creo que se llama George, Boole, para decirles que la informática no nació solo ahora. Viene ya de cientos de años tomando conocimiento de varios. Funciones, y está mapeada con funciones. Tema muy complejo. Pero, digamos, lo más difícil de transmitir es el concepto de abstracción. Ecuaciones, trato de llevarlos a que, si hacen un programa, traten de probar con todas las combinaciones posibles, todas las variables posibles y demás, y eso nos lleva, de alguna manera, a algunos casos de prueba para que, si hacen un programa, no me lo hagan para, no sé, uno de los ejemplos que damos generalmente es el de cálculo de un promedio. Si te entra, no sé, en una función, una lista para que calcule un promedio, no divida siempre por 0, porque si no te va a dar un error. Y ahí es una buena manera de que entiendan para qué sirve un condicional. Y matrices, de alguna manera que han visto en algunas otras materias, de ahí mismo de la facultad,
relacionarlo con listas y listas de listas para que por lo menos empiecen a comprender lo que serían las multidimensiones. Bien, otro punto importante es la selección del lenguaje, y ahí se ve en rojo. Esta gráfica se ve a partir de las preguntas que se hacen en Stack Overflow. Y es interesante. Son las preguntas que hacen los usuarios en Stack Overflow. La línea roja es lo que se pregunta en Python. Si preguntas, se supone que estás trabajando en eso. Muchos están decayendo, ¿sí? Entonces, es una de las métricas. Obviamente, busqué la métrica aplicable. Puede haber otras métricas, pero fuera de broma, realmente Python, el crecimiento que está teniendo es... hace 5 años y más no creíamos dentro de la cátedra que iba a tener el crecimiento que tuvo. Porque realmente, digamos, la industria está girando hacia eso, se está haciendo cada vez más simple y hay cada vez más usuarios, entonces eso es también muy, muy importante, ¿no? Y obviamente las comunidades. Simplicidad del lenguaje. Básicamente, les digo que es un lenguaje de alto nivel, fácil de aprender, expresivo y legible. Sintaxis elegante y tipado dinámico. Básicamente la etiqueta de un vino. Y ahí les queda. Pueden tomarla esta idea. Porque, fíjense, realmente expresivo y legible, sintaxis elegante. Eso es. Suena la etiqueta de un vino. Falta que diga frutado con aromas a frutilla. Pero bueno. También, bueno, obviamente por otras características más técnicas, multiparadigma, interpretado, multiplataforma, basado en software libre. Básicamente, digamos, en no es el público, digamos, creo que para profesar lo que es la cultura del software libre, porque entendemos que todos estamos alineados a esa estrategia. En otros ámbitos es fundamental, digamos, machacar y trabajar sobre eso. Pero básicamente la importancia que tiene esto, porque también lo llevo a algunas discusiones del estilo de quién es el conocimiento. ¿Qué es el copyleft? ¿Viste lo que es el copyright? ¿Quién se hace rico? El autor no tampoco. La editorial o la discográfica, si lo llevamos a la música. Entonces, ver que el derecho de autor puede ser un bien común. Y ahí más o menos se enganchan. Bien. Dentro de la dinámica de la clase, de lo que considero la enseñanza-aprendizaje, gran pregunta. ¿Qué dar primero, la teoría o la práctica? No tengo la respuesta, ¿no? Lo que sí tengo, digamos, la experiencia de plantear que... ¿Quedan esos? Digamos, tengo la experiencia que la práctica refuerza la teoría, todo obviamente se basa en la teoría, pero si vos arrancás con un alumno que no te da mucha bola, que está más preocupado por el celular, a explicarle condicionales, y exponés un if y que después de los 2 puntos y demás, no te dan bola a nadie. O sea, hay que arrancar con el ejemplo práctico. Ahí es donde se me complica un poquito porque tengo 3 computadoras. Pero bueno. Tener un proyector también es fundamental. Dar la clase en forma, digamos, ágil, trabajar sobre los ejercicios. Fíjense el segundo punto que dice aporte de los alumnos. ¿Es válido? Empezar a dejarlos que tiren preguntas, no importa, que opinen, y después los vas canalizando. Ya lograr que haya un ida y vuelta es un gran avance. Algo importantísimo que vengo dando y darles muchos resultados es un repaso al arrancar cada clase. Dedicarle 15 a 20 minutos a repasar los temas anteriores. La mayoría de las veces no han hecho las prácticas, no han leído la teoría, no han hecho nada. Pero bueno, esto por lo menos ayuda. Entrega de trabajos puntuales, lo más periódico posible. Eso obviamente tiene un efecto colateral que conlleva a toda una serie de overhead de emisoras fuera del aula, pero bueno, es otro esfuerzo más. Evaluación permanente. Sí, estar permanentemente evaluando. Algo que da resultado y es increíble cómo concentro la atención es, bueno, voy a regalar medio punto para el parcial. Si en 30 segundos alguien responde esto y ahí, viste, empiezan todos a acomodarse y demás y prestan atención. Con lo cual, regalo todas las clases medio punto. Es un problema. Pero bueno, si ya veo que he regalado muchos puntos o de a medios puntos,
¿qué hago? Después la consigna es mucho más dura. Voy a regalar medio punto si en 5 segundos responden, le hago toda la pregunta y les doy ese tiempo. Y eso genera la atención. De alguna manera es como que hay que salirse de la versión clásica. Metodologías de enseñanza basadas en competencia. Es algo que se viene, hay que darle mucha bola. Es decir, donde el contenido, digamos, donde la enseñanza no esté centrada en el contenido estrictamente, sino pensar que del otro lado hay personas que interactúan y que en realidad lo que tenemos que generar son profesionales y no buenos estudiantes. Hay una enorme diferencia entre buenos profesionales o buenos programadores. Por encima de las cosas tienen que ser buenas personas. 50 y 50. 50 de todas las habilidades blandas, al menos en mi opinión, y otro 50% de las habilidades técnicas. ¿Qué hacemos con una persona que tenga el 100% de las habilidades técnicas que en realidad ni siquiera saluda o no se relaciona correctamente con el resto? Y en realidad genera conflicto con el resto. Y mucho no te sirve. O de última te sirve para tenerlo remoto o tenerlo ahí aislado ante una emergencia. ¿Pero no te va a dirigir un proyecto? Nunca. Bueno, aprender a andar en bicicleta. Hago siempre esta analogía que yo considero que programar se aprende programando. Y los llevo al pensar cómo aprendieron a andar en bicicletas. Porque sí, es creo la mejor demostración de cómo uno puede, como docente, marcar la diferencia. Si vos, no sea tu hijo o un sobrino, que le vas a enseñar a andar en bicicleta, podrías separarte y darle toda la teoría. Explicarle las fuerzas físicas que hacen que si se genera un movimiento que está basado en el giroscopio y demás, un cuerpo se va a mantener. Eso es burdamente el principio de cómo uno anda en bicicleta. ¿Y a ustedes le parecen que alguien va a andar en bicicleta de esa manera? La verdad que no. Solamente eso lo vi en una película, en Matrix, que le inyectaban conocimiento. El resto lo adquirís con la práctica. En la realidad lo vamos adquiriendo con la práctica, es un feedback. Va y viene, va y viene. Entonces, programar y andar en bicicleta son equivalentes, en el sentido que se va aprendiendo a la marcha, a medida que vas haciendo un paso, a medida que te das un golpe, a medida que te volvés a parar y ves por qué tuviste ese golpe, y de alguna manera vas aprendiendo de esa forma. Dentro de las anécdotas y de tratar de hacer que la clase no solo se centre en los contenidos estrictos de la materia, en la currícula en sí, es tratar de explicar un poco los avances tecnológicos que se dan. Siempre alguna noticia de relevancia que se viraliza o adquiere algún tipo de vigencia, charlar en la clase, también plantearles a ver si lo han leído o no. Anécdotas como disparadores, aunque parezca mentira, se enganchan mucho con anécdotas, con contarles experiencias que he tenido en algún lugar, de no más de 5 minutos. A muchos les interesa saber qué es lo que se hace una vez recibido, qué significa, no sé, sueldos, problemas, trabajar en el privado, en el público, etcétera, etcétera. Y eso de alguna manera es siempre la idea es generar ganchos, cierta complicidad. Detección de alumnos rebeldes. ¿Y esto qué es? Esto lo aprendí de un docente en una charla similar a esta, en un Pi Day La Plata del 2018 creo que fue. Un docente, ya próximo por jubilarse, lo que me plantea es lo siguiente. Dice, tenés que detectar al rebelde. Tenés que detectar al distinto que el que interactúa con vos. Y con ese generar la complicidad. ¿Tendés un puente con eso? ¿O más de uno? Y después el resto vas a ver cómo se empieza a alinear. Hacele broma a ese, hacé bromas con ese. Si llega tarde, si llega temprano. Introducí temas como el fútbol, como la política, dice hasta cierto punto, pero temas en los cuales pueda tener cierta complicidad. Y a partir de ahí empezás a construir la relación con el resto. Aprender el nombre de los alumnos, algo que a mí me cuesta horrores, es algo importante. Todo eso hace a que se tienda un puente, que vaya y vuelva la cosa. Si no, no es solamente pararse y dar la clase, cobrar el sueldo, bien o mal, y después volver a repetirlo, a iterarlo N veces. Búsqueda de generación de debates, de lo que sea.
digamos, tratar de generar el pensamiento crítico, que no hay un pensamiento único, al igual que para programar un determinado algoritmo, una determinada solución, no hay una sola manera, hay múltiples maneras. Y apertura y predisposición al diálogo. Generar feedback, generar vuelta, permanentemente estar interpelando al auditorio, a la clase, a ver si algo se puede dar de otra manera, si algo se entiende o no. Y como conclusión, creo que el docente lo que debe ser un facilitador del aprendizaje. Y en realidad yo lo hablo que una especie de darwinismo. Ir aprendiendo, ir avanzando, ir evolucionando a medida que va cambiando los alumnos, a medida que va cambiando la sociedad. Yo en algún momento, y como para terminar, tenía alumnos que se me dormían en la clase. ¿Qué haces? ¿Lo dejás que siga durmiendo o lo despertás? Gran pregunta. ¿Qué harían ustedes? Yo primero lo he despertado hasta que uno de los alumnos me dijo, profe, no sea desubicado, y casi con estas palabras. Él es sereno. Durmió toda la noche, estuvo atento al trabajo, en su trabajo. Y hace el esfuerzo de venir acá, de dormir un rato, pero él está atento, da el presente, probablemente no sé si siga o no, pero no le corte la posibilidad. Y eso me pegó de alguna manera. Entonces hay que ponerse dentro de la realidad también del otro. Porque no es solo uno ir a dar clases. Hay veces, y con esto finalizo la charla, es más que enseñar, ir a aprender. Aprender que hay personas, que somos personas, que tenemos que ser cuidadosos para corregir. Poner mal es un golpe, es casi como clavarle un puñal. En todo caso no puede poner incorrecto. Pero el poner mal es heavy. Entonces por ahí pensarla hasta las maneras de reflexionarlo. Bueno, eso es todo y espero que les haya gustado. Ahora hay algunas preguntas. Sí. Son las que empiezan desde el 15. Bien. Ahí voy a leer algunas preguntas. ¿Por qué decidiste usar Python de arranque y no un lenguaje de más bajo nivel? A fin de aprender cosas más duras que luego Python las resuelve automáticamente. Bueno, buena pregunta. Básicamente, elegir algo de bajo nivel como para después enseñarles. Hoy por hoy casi que uno tendría que estar enseñando, cualquier docente que va a enseñar programación debería estar enseñando objetos, herencias y demás. Con lo cual considero que tenemos que parar en un punto intermedio, que serían los lenguajes de alto nivel o lenguajes estructurados de alto nivel. Más bajo, y me parece que estamos como volviendo a hablar de nuevo sobre lo mismo. Y creo que la potencia de Python está en que es como que, digamos, hay que aprovechar lo que decía, ¿no?, en la etiqueta del vino, la sintaxis elegante, lo flexible que es. Entonces me parece, digamos, que hay que estar parado ahí en un lenguaje más de alto nivel. Paso a no sé si responde, pero bueno, al menos es mi opinión, ¿no? La siguiente pregunta. Dice, hace poco terminé la secundaria técnica donde se enseñó programación en C. ¿A nivel secundario también usarías Python para enseñar? Sí, sin lugar a dudas. C para mí es lo que yo siempre digo. C sirve, digamos, a los efectos de la enseñanza. No lo veo como un lenguaje bueno. Es un lenguaje duro que creo que debiera enseñarse en otro ámbito o quizás más aquel que es informático. Pero para enseñar a programar primer año de lo que sea, me parece que Python es... Solamente basta ver el Hello World. Eso lo tiro como ejemplo siempre. Hay una página que dice Hello World en distintos lenguajes. Agarrá, busca C, busca Java, busca Python. Voten. Son 3 líneas o 4 en los dos primeros, una sola línea, bien simple, en Python. Y eso me parece que habla, digamos, habla por sí solo.
más que pregunta, es proponer que nos juntemos los docentes reunidos después de la charla. Me parece excelente. Me parece excelente, sería buenísimo compartir experiencia. Es muy enriquecedor. O sea, no tengo la verdad. Yo parto de que en realidad tengo por ahí la caradurez de venir y presentarme y a plantear un caso de una universidad del conurbano sur, más de una vez denostado, ¿no? Que, digamos, la remamos por cuestiones presupuestarias y demás. Pero me parece que es importante el hecho de poder charlar, compartir experiencia, crear algo, en un futuro poder tener una especie de apartado, una especie de capítulo. A ver, si va a haber en el futuro programadores Python, se va a dar por la calidad que tengan los docentes y la pasión que le pongamos los docentes. Porque todos hemos aprendido de alguien, bien o mal. Entonces creo que toda esa experiencia la tenemos que estar acumulando.